Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Arrebatables. Soy pastora Betsy Córdoba y para mí es una bendición poder estar aquí contigo una vez más compartiendo este tiempo de la palabra de Dios. Quisiera hoy hablarte acerca de la gracia integral. Pienso que es muy importante para nosotros acá en Arrebatables que tú puedas recibir este mensaje, que puedas prepararte para ese momento que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia del Señor, pero que tú lo puedas hacer con un entendimiento de la gracia de Dios y que esta sea tu base en cada uno de los programas que vamos a ver más adelante para que tu crecimiento integral sea basado en la palabra de Dios. Quiero que crezcas en paz, que te prepares con esa bendición y con ese gozo que trae a nuestras vidas la salvación y el regalo que recibimos de nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quisiera que te enfocaras en este versículo que vimos en el programa anterior. Quisiera que tú te enfocaras en este día, en este momento, en la frase, los que oyen las palabras de esta profecía. Oír es muy importante y también dice guardar. Y yo creo que cuando tú guardas algo es porque has entendido que eso es importante. Si guardas un regalo, un anillo, un poema, algo que escribiste, un mensaje en tu teléfono, es porque entendiste que es importante. Entonces, si tú has escuchado las escrituras y guardas en tu corazón partes de ella, es porque lo has entendido. Y hoy quisiera que tú guardaras este mensaje que queremos compartir contigo. Y es el entender que lo que tú escuchas de parte de Dios, que lo que tú escuchas de la palabra de Dios va a ser parte de tu formación. Si nosotros vemos la formación de un niño en el vientre de su madre y entendemos que el primer sentido que se desarrolla es el sentido del oído, vamos a ver algo que vincula aquí y que nos va a enseñar algo de nuestra formación espiritual. Nosotros entendemos por estudios de científicos y de médicos que parte de lo que se desarrolla en nosotros primeramente es nuestro sistema límbico. El sistema límbico es el sistema encargado de nuestras emociones. Esto se forma antes de la corteza cerebral, que es la que es responsable de nuestros pensamientos y de nuestro razonamiento. Esto nos indica a nosotros que somos seres que primero sienten y después razonan o piensan. Y es exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vemos a alguien que no es estable en su vida espiritual, que rápidamente se duele, que cambia, que se retira de la iglesia, que se resiente, es porque su sistema límbico espiritual, su sistema emocional está desarrollado plenamente, pero no ha venido un desarrollo de su corteza cerebral y no ha tenido la capacidad de entender y de razonar ciertas cosas. Pero nosotros debemos de ir creciendo, de ir yendo de gracia en gracia, de gloria en gloria, de poder en poder. Dice la Biblia en Lucas 1:40-41, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que está sucediendo en este momento. Está Juan el Bautista siendo formado en Elizabeth y llega María a visitar a Elizabeth. De hecho, María se quedó con ella por un espacio de tiempo y me llama la atención que ese tiempo que ella se quedó con Elizabeth fue el tiempo de desarrollo de Juan el Bautista entre los 3 y 7 meses de gestación. El tiempo preciso en donde se desarrolla aún más el sentido del oído y donde se va formando el vínculo emocional entre la madre y el hijo. Y nosotros vemos ahí algo que sucedió. Hubo un vínculo que se formó emocional entre el hijo que se estaba formando en María y el hijo que se estaba formando en Elizabeth, que más adelante los encontramos en ese momento del bautismo del Hijo de Dios. Pero yo quisiera quedarnos con ese impacto de escuchar. Escuchó un mensaje, escuchó algo que lo hizo moverse, escuchó Elizabeth una voz que la llenó del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros oímos? Este mensaje se llama la gracia integral. Y leíamos acerca de lo importante que es oír y guardar. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Colosenses 1:3.
Está hablando Pablo y Timoteo a los colosenses diciéndoles, le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes al oír de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, la cual oyeron antes en la palabra de verdad, o sea, en el Evangelio. Ellos escucharon esto antes, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es lo que nos dice todos estos versículos? Primero nos dicen que Pablo y Timoteo le están dando gracias al Padre. Le están dando gracias al Padre a causa de los colosenses, porque ellos tienen fe en Cristo Jesús y tienen amor por todos los santos, porque hay una esperanza en ellos, una esperanza que fue reservada para ellos en los cielos, en la cual ellos oyeron antes la palabra de la verdad. Ellos escucharon antes el Evangelio. Y esta es una gracia que tanto tú como yo tenemos que conocer. Y hoy el Espíritu Santo me lo mostraba en la palabra y me deleitaba una vez más, porque el Señor me hacía entender que no es tanto el sacrificio que Él pide de mí, sino que pide una obediencia a su palabra. Y parte de obedecer a su palabra es poder entender que Él está haciendo una obra de gracia, que ya de antemano Él me había escogido por gracia. Ya de antemano Él me había contado en los cielos, le había contado a mi espíritu este mensaje de salvación con el cual yo me iba a encontrar aquí en la tierra, en mi alma y en mi cuerpo, con ese anuncio, con esa voz que me iba a recordar de que había una verdad. La verdad era que el Hijo de Dios iba a morir por mis pecados para Él llenar ese espacio que yo no puedo por mí misma. Entonces dice que esa palabra y ese evangelio de la verdad está creciendo y dando un fruto en todas partes, y también lo está dando en nosotros. ¿Cómo lo da? Lo da a través del oír y de comprender la gracia de Dios en verdad. Y yo te pregunto, ¿has comprendido tú en tu vida la obra de la gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Dice que la gracia es un concepto fundamental que se refiere al amor y el favor inmerecidos que Dios muestra hacia la humanidad. Es amor y favor inmerecido que Dios muestra hacia ti y hacia mí. Cuando nosotros llegamos a oír, a escuchar y a comprender eso, se hace más ligera nuestra carga. Porque si no entendemos la gracia de Dios, vamos a tratar de compensar con hechos religiosos aquello que no es perfecto todavía en nosotros. Muchas personas pueden fingir perfección. Muchas personas te pueden decir, yo no robo, no miento, hago todo lo correcto, vivo una vida justa, pero es ellos en un esfuerzo, en una forma de ser, en una forma de actuar, pero no ha habido en ellos la humildad de reconocer la necesidad que tienen de Dios verdaderamente, y que solamente es a través del trabajo que Dios está haciendo en nosotros que podemos llegar a dar esa talla. Entonces mira lo que dice Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Mira lo que el Señor te está diciendo acá, el Dios de toda gracia. O sea, yo tengo que llegar a entender, a buscar, a inquirir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, muéstrame toda tu gracia. Porque dice toda gracia, el Dios de toda gracia. Entonces hay varias gracias que yo tengo que llegar a conocer, porque es amor y favor inmerecido. Y yo no sé si tú entiendes esto, pero yo sí entiendo que yo necesito del amor y del favor inmerecido de Dios en muchas áreas de mi vida. Y dice que esa gracia del Señor, ese Dios mismo, a mí me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a ser un arrebatable, para que yo pueda encontrarme con Él en las nubes y Él diga, la obra se completó, pero no por lo que yo hice,
sino por lo que estuve dispuesta a dejar hacer en mí a través de la gracia y de la multiforme gracia de Dios. Nosotros vemos en la palabra de Dios en primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros tenemos que llegar a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ¿cómo puedo yo administrar algo que no comprendo? ¿Cómo puedo administrar algo que no sé que tengo? Si a mí se me da algo para administrar, yo tengo que saber qué es lo que me dio el Señor. A las personas que les dio el Señor los diferentes talentos, cada uno supo cuántos les habían dado. Y cada uno administró esos talentos de acuerdo al entendimiento que tenía de lo que había recibido. Hubo uno de ellos que recibió un talento y ese talento lo escondió porque no comprendió qué era lo que se le estaba entregando. Y yo creo que muchos de nosotros no hemos entendido la totalidad de la gracia que Dios nos ha extendido y que nos sigue extendiendo y que nos extenderá. Porque Dios ya nos extendió una gracia. La gracia que nos extendió el Padre es la gracia que nos dejó grabada en nuestro espíritu, la que nos permite escuchar el mensaje de salvación y recordar dentro de nosotros que había ese anuncio de verdad anteriormente para entonces poder recibir la gracia que iba a venir. Y la gracia que iba a venir era esa salvación preciosa de la que dice en primera de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber a qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mira qué profunda esta verdad, mira qué profunda esta gracia. El Padre te da una gracia para que tú entiendas. Dice que los profetas profetizaron de esta gracia que ya vino a nosotros. Esta gracia ya la recibimos tú y yo. Y es la gracia de la salvación a través del Hijo. Y dice que ellos lo hacían a través del Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. O sea que ya el Espíritu del Hijo había venido a ellos para que profetizaran de lo que Él iba a hacer, de las glorias que iban a venir. ¿Para qué? Ellos nos estaban sirviendo a nosotros para que encontráramos en las Escrituras esa bendición de poder reconocer la gracia que ahora se nos está dando, la gracia que tú y yo ahora podemos tener. ¿Cuál es esa gracia? La salvación, ese favor inmerecido, ese amor que ni tú ni yo nos merecemos. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y Él mismo los fortalecerá. Entonces, ¿cómo me puedo fortalecer yo? Mire, es que yo fallo a cada rato. Sí, pero es por gracia. Fortalécete en la gracia de Dios. Y esa gracia te va a ir perfeccionando. Esa gracia te va a hacer permanecer. Esa gracia te va a hacer crecer. Eso no significa que tú vas a tener excusa para pecar y para quedarte en un estado de pecado, o que te vas a decir, bueno, hay gracia, entonces voy a pecar. No, de ninguna manera. Esa gracia es la que te va a permitir levantarte y decir, hay gracia en Él, por lo tanto puedo seguir adelante porque Él va a seguir perfeccionando la obra en mí. Tú pues, fortalécete hoy sabiendo que aún en tu debilidad hay gracia para hacerte a ti más fuerte. Hay gracia para que puedas seguir adelante. Dice primera de Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Este es Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole, mira Timoteo, yo era un perseguidor, yo era un blasfemo.
Sin embargo, a pesar de lo que yo era, se me dio misericordia porque era un ignorante. En mi incredulidad yo no entendía, pero en su misericordia, en su gracia, en la gracia del Hijo, en la gracia que ya recibimos, en la gracia que se nos extendió desde la cruz para acá, Él pudo recibir abundante gracia con la fe y el amor que se haga en Cristo Jesús. Y Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo es de quien nosotros recibimos todo ese mensaje de salvación. Tú has recibido la gracia de la salvación del Hijo de Dios. Y en tu caminar vas a recibir aún más gracia, porque acuérdate que es una gracia integral. Acuérdate que es una multiforme gracia la que Dios nos está extendiendo. Dice en primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ahora, Pedro está hablando acá, en primera de Pedro, él está diciendo, bueno, ahora ciñan su entendimiento, apriétense los cinturones, pongan atención a esto. ¿Para qué? Para la acción. Yo debo de entender la gracia que estoy recibiendo y debo de llevarla a un nivel de raciocinio, un nivel de entendimiento para poder actuar sobriamente en espíritu y que yo pueda poner mi esperanza completamente en la gracia que me va a llegar, en la gracia que viene, que me va a traer en la revelación de Jesucristo. ¿Quién va a revelar en mí a Jesucristo? ¿Quién me va a llevar a una revelación completa? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también trae una revelación de la gracia que Él va a impartir sobre nosotros. Entonces ya recibiste la gracia del Padre. Ahora el Hijo está manifestando su gracia sobre nosotros, pero viene una gracia más, la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la gracia que va a ir completando la obra en nosotros. Mira, dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dice que el Señor nos ha llamado a esto, no según obras, sino según el propósito y según la gracia que ya nos fue dada desde la eternidad. Dice Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y ¿qué más? Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Ya recibiste gracia del Hijo? Ahora te vas a acercar confiadamente al trono de misericordia, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibas misericordia y encuentres gracia para la ayuda oportuna. Hay momentos en los que nosotros necesitamos la gracia de Dios, momentos en que fallamos, momentos en que no nos encontramos en nuestro óptimo estado. Y quizá a la par tuya hay un religioso que tú lo miras y dices, yo no voy a llegarle a este. Y quizá ese religioso te mira y dice, este no va a ser arrebatado, este le falta un montón. Pero tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Tú te puedes acercar confiadamente a Cristo Jesús y entender que de ahí va a emanar a través del Espíritu Santo la gracia de la ayuda oportuna. ¿Cuántas veces tú no has necesitado una ayuda oportuna? ¿Cuántas veces no te has encontrado en un punto de tentación, en un punto de flaqueza, en un punto de depresión, en un punto de debilidad, en un punto de fracaso, y tú dices, no sirvo para nada? Pero en ese momento hoy quiero dejar en tus oídos y que tú guardes esta palabra en tu corazón, que hay gracia extendida para ti por medio del Espíritu Santo,
Y eso viene en una forma de ayuda oportuna, de un socorro en el momento que tú lo necesitas. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Mira, somos justificados por su sacrificio, justificados por su sangre, pero ¿sabes una cosa? Somos también justificados por la gracia de Dios. Te presentas y dices, Señor, por tu gracia justifícame, fallé. Y el Espíritu Santo se manifiesta en su gracia para poder justificarte. Dice en 1 Pedro 5:5, asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores, todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo puedo yo recibir la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo la recibo? La recibo siendo humilde, reconociendo quién soy. Dice en 1 Pedro 5, 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humíllate. ¿Cómo? Delante de la poderosa mano de Dios. ¿Sabes que la poderosa mano de Dios es manifestada a través de los 5 ministerios? Es manifestada a través de esa multiforme gracia de Dios que se hace manifiesta a ti por el trabajo de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en tu vida ahora. Y tú vienes a la palabra de esos siervos, a la palabra manifestada a través de esos ministerios, y tú te rindes delante del Señor y dices, Señor, yo soy incapaz de esto. Y el Señor viene y te extiende de esa gracia maravillosa. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo lo haces? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. No te afanes de tú hacer lo perfecto. Búscalo. Dile, Señor, quiero. Señor, anhelo. Y en su gracia Él te va a llevar a ese punto. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres tú recibir la gracia del Espíritu Santo? Sé humilde. Recientemente conocí a un hombre que me sorprendió que se introdujera a nosotros a través de sus fallas. Parte de su currículum, todos hablamos de nuestras glorias, pero este hombre se presentó ante nosotros con su fracaso y nos habló acerca de su fracaso y cómo el Señor lo levantó. Y yo me sorprendí porque la primera vez que me lo dijo a mí, yo dije, ¿por qué me está compartiendo esta intimidad? Pero no me estaba compartiendo una intimidad, me estaba compartiendo el trabajo de la gracia de Dios en su vida, al fortalecerlo y levantarlo a pesar de un fracaso. A pesar de la manifestación de la debilidad de su alma en un momento de su vida, él fue lo suficientemente vulnerable y humilde de llegar a ministros para que lo ayudaran a levantarse. Y es lo suficientemente humilde como para hablarle a otros y decirles, fui esto, pero la gracia de Dios me levantó a esto. Te puedo decir que es una de las personas que ha cambiado mi vida y mi forma de pensar, porque me ha dejado de ver el poder de la humildad de nuestro corazón. Dice Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo debo de soltar lo que estoy reservando, debo de soltar mi actitud de religión y de perfección, e ir delante de Él y soltar todo esto y decir, esto es lo que soy, necesitada y necesitado de ti, y estoy dispuesta a que tú trabajes en mi vida a través de tu gracia preciosa. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Miren que nadie deje de alcanzar la gracia. No vayas a dejar de alcanzar la gracia de Dios a causa del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, de la amargura, de todo eso que puede emanar de tu corazón en algún momento.
Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna de raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Hay un tiempo, este es el tiempo en que nosotros podamos acercarnos con humildad delante de la presencia del Señor y poder recibir de Él esa gracia que necesitamos. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Es que necesitamos entender el trabajo, necesitamos entender la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros, al entenderla, vamos a poder impartirla a otros. Yo quisiera que tú y yo pudiéramos hoy entender que no es por obras, hermano, que la gracia, la operación de la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestro ser integral, nos va a llegar a entender esto. Y cuando nosotros hayamos entendido en totalidad que es por gracia, entonces vamos a poder impartir a otros gracia. Porque lo que de gracia he recibido, ahora de gracia lo voy a dar. Que cuando yo vea a una persona caída, no la voy a juzgar religiosamente, sino que habiendo entendido la multiforme gracia de Dios en mi vida, habiendo sabido que soy inmerecedora de la gracia de Dios y que le he fallado a Dios, pero Él ha sido propicio a mí en el momento oportuno para alcanzarme y rescatarme. De la misma manera yo voy a ver a alguien y voy a acercarme como un espiritual, con un espíritu de mansedumbre, dispuesto a restaurarle, anunciándole e impartiéndole la gracia de Dios. Dice la Biblia en Efesios 4:29: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Yo le quiero pedir al Señor hoy que tú hayas escuchado hoy un mensaje que llene tu corazón de esperanza, porque has entendido que hay gracia de parte de Dios, que hay una multiforme gracia de Dios que está esperando manifestarte en tu vida. Hoy quiero recordarle a tu espíritu la gracia del Padre que te anunció de antemano el mensaje de salvación. Y quiero recordarle a tu alma el trabajo de la salvación del Hijo, que fue por gracia, que ya te rescató, que ya la muerte segunda no tiene parte ni suerte contigo. Y quiero hablarte y anunciarte de la gracia del Espíritu Santo, que ahorita disfrutas de la gracia del Hijo, pero que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en ti y que lo va a perfeccionar. ¿Por qué no oras conmigo? Padre, yo quiero recibir de tu gracia. Espíritu Santo, yo recibo hoy de tu gracia. Hijo de Dios, yo disfruto, me deleito en tu gracia y me acerco a ti con humildad, reconociendo que soy necesitado, que soy necesitada de tu gracia. Gracias, Señor, porque te manifiestas a mí y porque es por amor y un favor inmerecido. Yo quiero bendecirte y quiero decirte que así como prospera tu alma, vas a prosperar en todo. Quiero decirte que te acerques a Él con un espíritu humilde y que seas próspero en todas las cosas. Dios te bendiga y hasta el siguiente Arrebatables.